Ya, ahora, con lo que les he explicado hasta ahora, son básicamente estudios individuales, ¿no? Individuales, son estudios el cual un investigador ha analizado un problema y ha evaluado sus hipótesis y ha obtenido un resultado. El problema es que hay miles y miles de estudios sobre un tema. Hay muchos estudios. Por ejemplo, ustedes quieren buscar el mejor tratamiento para neumonía en adultos mayores, buscan en internet, van a encontrar muchos estudios al respecto. Entonces, hay un tipo de estudio el cual resumen todos estos estudios individuales. Y esos son las revisiones sistemáticas, ¿no? Porque hay revisiones narrativas. Revisiones narrativas son revisiones en las cuales el autor busca varios artículos y hace un resumen de esta enfermedad. Por ejemplo, un libro, ¿no? Un libro donde buscan varios artículos y hacen una explicación de esta enfermedad y tratamientos. El problema de estas revisiones narrativas es que o puede haber alto riesgo de sesgo. ¿Por qué? Porque imagínense que el investigador sea el que hace el artículo es un cirujano y él cree que para esta enfermedad el mejor tratamiento es la cirugía. Obviamente en su artículo va a poner pura cirugía. Entonces, este es el problema de las revisiones narrativas, los artículos de revisión. Ese es el problema. Entonces, ahí vienen las revisiones sistemáticas, el cual es una síntesis de evidencia científica a través de métodos sistemáticos. Aquí se utiliza una metodología para hacer esta revisión. Hay dos tipos de revisiones sistemáticas, cualitativas y cuantitativas, qualis y quantis. Cualitativas, aquí se hace una revisión exhaustiva de la evidencia, cuyos resultados se presentan de forma descriptiva, sin análisis estadístico. No hay ningún análisis estadístico acá. Mientras que la revisión sistemática cuantitativa hace un análisis de varios artículos, pero utiliza técnicas estadísticas, conocidas como metaanálisis. La técnica estadística que utiliza esta revisión estadística, digo, esta revisión sistemática, para compactar o para resumir todos los resultados numéricos, eso se llama metaanálisis. Se combinan cuantitativamente y los resultados dan un resultado de un estimador puntual. Imagínense que tengo el estudio 1, el estudio 2, el estudio 3, el estudio 4. Ya imagínense, de este tratamiento que hemos visto para el VIH, ¿no? Para el VIH para evitar ACVs. El estudio 1 encontró un riesgo relativo, imagínense, de 0.4. El estudio 2, un riesgo relativo de 0.9. El riesgo relativo del estudio 3 encontró 1.2, que causa daño inclusive. Y en cambio, el estudio 4 encontró un riesgo relativo de 0.1, imagínense. Entonces, lo que hace este metaanálisis es resumir todos estos valores en un estimador que sintetiza todos estos resultados. Y, por ejemplo, dice que el riesgo relativo global es, por ejemplo, 0.3. Imagínense. Entonces, en eso consiste este metaanálisis. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos este dibujito. Este es un forest plot, ¿no? Forest plot. El conocido el forest plot, en el cual tengo dos zonas, la zona a favor de la intervención y la zona en contra de la intervención. Obviamente ustedes quieren estar acá, ¿no? Este es el intervalo de confianza, ¿no? Que no pase esta línea, ¿no? Por ejemplo, el valor 1, en el cual ya no sería significativo, ¿no? Si estás acá, estás feliz. Si estás más a la derecha, peor, todavía estás súper feliz. En cambio, si tu intervalo de confianza incluye la unidad, ya te asustas. Y peor aún, si es que está en contra, ya fuiste, ¿no? Estás triste, ¿no? Y al final tu resumen sale en el medio, ni a favor ni en contra. Entonces, no sabemos cuál es el resultado. Por eso ahí está triste en este grafiquito de acá. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son los resultados. Ahora les voy a explicar cuál es la metodología para estos estudios, estas revisiones sistemáticas. Sobre todo los que son revisiones sistemáticas de este tipo, cuantitativa, ¿ya? Una revisión sistemática es un estudio en el cual previamente tengo que realizar un protocolo de investigación, ¿no? Seguramente ustedes han hecho su protocolo, su proyecto de investigación, y luego lo ejecutan. Entonces, una revisión sistemática es igualito. Se hace una revisión. Ahora, esta revisión se hace con respecto a un problema, generalmente tratamientos o buscar factores de riesgo de repente, y formulamos una pregunta. La metodología más frecuente es la pregunta PICO, ¿no? Seguramente lo han escuchado. Y últimamente están utilizando bastante la pregunta PICO las aseguradoras de salud, CIS, FISAL, donde yo trabajo. Siempre pedimos la pregunta PICO y generalmente eso le encargan a los residentes, porque el asistente no tiene tiempo, entonces ustedes van a realizar la pregunta PICO. La pregunta PICO es esta, ¿no? Población, intervención, control y resultado. Outcome, ¿no? Resultado. El caso que les mencioné hace un rato, ¿no? Imagínense que ustedes quieren buscar cuál es el mejor tratamiento para neumonía en adultos mayores. Entonces, ¿cuál sería la población? Adulto mayor con neumonía. Entonces sería su población. Entonces ustedes han encontrado, vino por ejemplo, un visitador médico, o de repente uno de sus compañeros vino con un artículo, dijo, mire, este es el nuevo tratamiento para la neumonía, con esto la neumonía no da síntomas en un día, imagínense, en un día ya no hay síntomas. Entonces, imagínense que este medicamento es el medicamento, por ejemplo, el medicamento nuevo, ¿no? El medicamento A. Entonces la intervención sería el medicamento A. Mientras que el control, ¿cuál sería? El tratamiento estándar. ¿Y cuál es el resultado? Duración de la enfermedad, ¿no? Imagínense, duración de la enfermedad. Entonces, ustedes quieren determinar si este medicamento A, aplicado a adultos mayores con neumonía, reduce el tiempo de la enfermedad con respecto al tratamiento estándar. Esto es lo que ustedes quieren responder con esta revisión sistemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar artículos que respondan esta pregunta, ¿ya? Entonces, vamos a establecer un protocolo de investigación en el cual vamos a establecer nuestra estrategia de búsqueda, ¿no? Seguramente vamos a utilizar los operadores booleanos, ¿no? AND, OR, NOT. Seguramente por ahí les recomiendo que
hagan esos, hay varios cursos por ahí de búsqueda de evidencia, les va a ayudar bastante, ¿no? Y obviamente la búsqueda la voy a realizar en base de datos de reconocidas, ¿no? Por ejemplo, PubMed, ¿no? El más conocido, ¿no? PubMed, ¿no? Otros que tienen acceso a Elsevier, suertudazos que tienen acceso a la base de datos del Scopus, ¿no? Y hay bases de datos que hay por ahí. En Latinoamérica tenemos Lilacs, por ejemplo, Lilacs también. Entonces ustedes hacen su búsqueda. Y eso lo van a colocar en su protocolo, cómo voy a realizar mi búsqueda para responder esta pregunta. Si se han dado cuenta, yo previamente he definido qué cosa voy a buscar. No es que adelante voy a modificar, porque no sale el resultado que yo quería, voy a modificar mi estudio. Eso no debería ser. Ya previamente fijé mi protocolo que voy a buscar, ejecuto mi búsqueda. Ejecuto mi búsqueda. Obviamente voy a encontrar artículos repetidos probablemente, y al final me quedo con ciertos artículos, ¿no? Y luego voy a extraer sus datos. Me refería, por ejemplo, al riesgo relativo, ¿no? Por ejemplo, quiero determinar el riesgo relativo o el tiempo. En este caso, si quiero tiempo de la enfermedad, seguramente el dato que voy a recopilar es la duración de la enfermedad. En el estudio 1 la duración fue, por ejemplo, 2 días. En el estudio 2 fue 5 días. En el estudio 3 fue un día, ¿no? Y al final voy a realizar este análisis que se llama metaanálisis, que vino hace dos años, creo, o el año pasado, el anterior pasado creo que vino. Una pregunta que la respuesta fue metaanálisis. Realizo el metaanálisis, lo que hago es resumir u obtener un promedio ponderado de todos estos valores numéricos. Y al final realizo mi reporte final. Y de acuerdo a eso, voy a concluir que el tratamiento A es reduce o no reduce la enfermedad con respecto, la duración de la enfermedad con respecto al tratamiento estándar. Ahorita les voy a mostrar un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis para que vean, ¿no? Y este es el conocido Forest Plot, ¿no? Forest Plot. Ya, buena pregunta. Por ejemplo, cuando realizan la revisión sistemática, la idea es encontrar todos los artículos que existen en el planeta. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, seguramente ahorita les voy a mostrar, van a encontrar 6.000 artículos. Pero voy a aplicar mis criterios de inclusión y exclusión. Al final, generalmente los estudios se quedan con 10, con 6, generalmente. Hay ocasiones en que solamente hay un artículo, dos artículos, muchas veces. Por ejemplo, para evaluar la evidencia con respecto a nuevos tratamientos, donde yo trabajo, revisamos revisiones sistemáticas. Y a veces encontramos revisiones sistemáticas que se basan solamente en 2 artículos. O por último, ya no se puede hacer la revisión, ya no se puede hacer, se hace la revisión sistemática, pero ya no se hace el metaanálisis porque solamente hay un artículo nada más, que voy a hacer un metaanálisis de un artículo. Entonces no se puede. Entonces, va a depender del tratamiento. Obviamente los tratamientos, neumonía, voy a encontrar artículos hartísimos, ¿no? Pero si son tratamientos muy nuevecitos que recién han salido este año, es poco probable que encuentre revisiones sistemáticas. Entonces, voy a preferir revisar el ensayo clínico y ahí es donde se hace el análisis crítico, si estuvo hecho bien o mal ese artículo científico, ese ensayo clínico, si hay riesgo de sesgo o no. Si hay riesgo de sesgo, entonces me está mintiendo de repente por ahí. Ya, aquí hay una pregunta interesante. ¿Se puede hacer revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas? Hay un tipo de estudio que se hace, que tiene que ver más o menos con eso, y eso también hacen los países, sobre todo para ver si financiamos o no ese tratamiento, que se llama la evaluación de tecnologías sanitarias, en el cual, por ejemplo, el INS, el IETSI, donde trabajo también, revisamos varias revisiones sistemáticas y de acuerdo a eso se toma una decisión. Porque también las revisiones sistemáticas tampoco tienen riesgo de sesgo. Tenemos que ver, analizar si esta revisión sistemática se ha hecho correctamente. Al final, lo importante es realizar una lectura crítica de estos artículos. Pero sí, se hace una revisión de los artículos. En este caso serían artículos de tipo secundarios, no son estudios primarios, son estudios secundarios. Pero sí, están en las evaluaciones de tecnologías sanitarias, se utiliza eso. Aquí, por ejemplo, realizaron un ensayo, ese es el conocido, volvemos a la pandemia, Lancet salió, ¿no? Distanciamiento físico, máscaras faciales y protección ocular para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Y salió una revisión sistemática en el cual hicieron una revisión en Medline, en PubMed, en Base, Cochrane, datos de bases chinos todavía, y encontraron 20.000 artículos, imagínense, 20.000 artículos. Lo ideal es encontrar todos los artículos que existan al respecto. Pero después empezaron a analizar, excluir artículos que no tienen nada que ver, porque muchas veces encontramos artículos que no tienen nada que ver, y al final se encontraron con 44. O sea, 172 incluyeron en la revisión, pero para el metaanálisis 44. ¿Ya? Este tipo de flujograma tiene su nombre, es el flujograma Prisma, declaración Prisma, le llaman. Prisma. Pueden buscar en internet, hay más detalles. Y aquí, por ejemplo, un resultado, ¿no? Aquí que tenemos, a ver, el uso de respirador, distancia y eventos, ¿no? Aquí, por ejemplo, están analizando la distancia, el distanciamiento social, si es favorable o no es favorable. Y encontraron que tiene un riesgo relativo de 0.15. Este ya es el resultado, este es el resultado ya acumulado, el resultado acumulado de todos los estudios que identificaron, ¿no? Estudios en China, en Estados Unidos, en Taiwán. Encontraron estos artículos y de estos artículos solamente tenían datos, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. De estos 5 artículos analizaron estos datos y tuvieron un resultado final, que fue 0.15, el cual fue significativo, que oscila entre 0.03 a 0.73. Por lo tanto, según esta revisión sistemática, el distanciamiento social evita el contagio por COVID, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una evidencia ya más tangible. Ahora tendríamos que revisar que este artículo se haya hecho bien, ¿no? Entonces se hace el análisis crítico, pero como es Lancet probablemente sea correcto, pero ustedes lo pueden analizar, pueden buscar este artículo y lo encuentran. Y aquí he traído un artículo por acá. Ahora, si fue una revisión sistemática Cochrane, ahí sí créanle. Cochrane sí son los que han establecido todo esto. Es poco probable ¿no? Vamos a ver.
A ver, acá, a ver, una revisión sistemática, a ver de qué es esto. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué he traído? Aquí está. A ver, aquí. Y lo voy a compartir. Y esta es una revista india, ya sería motivo de que lo analicen, un análisis crítico de este artículo, pero solamente para ver algunos casitos nada más, ¿ya? Aquí hicieron una revisión sistemática para ver la relación de diabetes mellitus tipo 2 después de la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Seguramente ustedes cuando ven gineco o endocrinología han visto que hay diabetes mellitus gestacional. Pero dice la literatura que diabetes mellitus gestacional es un factor de riesgo de ¿qué? De diabetes mellitus tipo 2. Entonces, han buscado artículos científicos que responden a esta pregunta. Seguramente la pregunta fue, ¿la diabetes mellitus gestacional es resultado la diabetes mellitus 2 es resultado de la diabetes mellitus gestacional? No. Entonces han buscado artículos que respondan eso, ¿no? Se realizaron búsquedas sistemáticas, Medline, Embase, Cochrane, los riesgos relativos y los intervalos de confianza. Y también midieron la heterogeneidad. Lo ideal es que estos artículos no sean diferentes, que sean similares. Eso es lo que mide la heterogeneidad, con este indicador que se llama I cuadrado. ¿Ya? Y vamos a ver, aquí seguramente está este flujograma Prisma, donde indica qué artículos se encontraron, y al final con cuántos artículos se quedaron, con 39. Y con este 39 realizaron su metaanálisis, ¿no? Y por aquí seguramente vamos a ver el forest plot. ¿Ven? El forest plot, miren cuántos estudios incluyeron, ¿no? Y esto que están analizando acá. Diagrama de Bosquet, bueno, este es en español, está traducido acá, forest plot del riesgo de mujeres diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2 después de tener diabetes gestacional. Y al final, el promedio final fue 8.9. O sea, que aquellas mujeres que tienen diabetes gestacional tienen 8.9 mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 que aquellos que no tuvieron, ¿no? Alto. Entonces, si una mujer tuvo diabetes gestacional, entonces probablemente va a tener diabetes mellitus. Y es riesgo relativo mayor a 5, o sea, muy fuerte asociación, recordando ¿cómo se llama? La clase de causalidad, ¿no? Fuerza de asociación. Entonces, tiene una fuerza de asociación muy alta, por lo tanto, probablemente sea un factor de riesgo muy fuerte. Entonces, aquí es una revisión sistemática, no de medicamentos, sino de factores de riesgo que también existen. Y una más, la última creo que tengo por acá. ¿Esta de qué está? Ah, ¿ves? Aquí este no es de tratamiento. El que les enseñé hace un rato era de factores de riesgo y este es otro que no es de tratamiento. Y ahí este es una revisión sistemática, pero de prevalencia. También hay. O sea, no solamente la revisión sistemática es para tratamiento. Prevalencia e incidencia, dice, de hipertensión arterial en el Perú. Una revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Y aquí lo que quisieron determinar cuánto sería al final la incidencia de estas enfermedades en nuestro país. Hicieron una búsqueda en LILACS. Obviamente no van a buscar, probablemente no van a encontrar artículos por ejemplo, en Europa de Perú, ¿no? Por ahí habrá algunos, por eso han incluido esta base de datos OVID. Por eso fue importante incluir artículos de LILACS, que es de Latinoamérica, ¿no? Entonces busquen en LILACS también en Internet, busquen y van a encontrar. Y al final encontraron 15 artículos que tienen prevalencia y 4 incidencia. Entonces hicieron su análisis, aquí están todos los artículos que encontraron, las características de estos artículos, de la población, el tamaño, y al final hicieron el metaanálisis, y aquí está gráficamente con el forest plot, ¿no? Y al final encontraron, por ejemplo, en este caso, la prevalencia de hipertensión arterial en el Perú encuentra en el 22%. 22%, fíjense. De 10 personas, 20 tienen. De 100 personas, 20. Certísimo. ¿Quién va a ser cardiólogo? ¿Y cuáles son las consecuencias de la hipertensión? Al final van a terminar en enfermedad renal crónica, van a terminar en hemodiálisis, ¿no? Entonces, así estamos. Nuestro futuro va a estar terrible. Eso vamos a ver en demografía, ¿ya? Y algo más que quería mostrar acá, me parece que está. Muchas veces las revisiones sistemáticas colocan la estrategia de búsqueda, y es lo que les mencionaba, los operadores booleanos. Aquí, vamos a ver si está por acá. La estrategia de búsqueda. Solamente como ejemplo, o no están acá. Aquí no lo han puesto. Por ejemplo, esto, como no han puesto la estrategia de búsqueda, baja su puntaje de confiabilidad. A ver, vamos a ver y este. Ahí ya no hay. No hay tampoco. Uy, ya, por aquí creo que está. O a veces al último está. No está ya. Por ahí busquen una revisión sistemática, busquen en internet, van a encontrar bastantes. Y ahí colocan la estrategia de búsqueda. ¿Qué estrategia de búsqueda utilizar, no? Eso también es importante. Ya, ahora. Vamos a ver ahora la pirámide de evidencia de estudios primarios, ¿no? Hace un rato muchas veces les he mencionado esto, ¿no? Esta es la pirámide de evidencia de estudios primarios, básicamente, ¿no? En la parte baja se encuentran los reportes de casos, series de casos, ¿no? Lo que hemos visto al inicio. Más arriba son los estudios de corte transversal, específicamente los estudios de prevalencia. Y un poquito más arriba están los estudios de casos y controles. Luego están los estudios de corte, más arriba. Y mucho más arriba los ensayos clínicos. Pero los estudios que resumen todos estos estudios primarios son las revisiones sistemáticas, ¿no? Las revisiones sistemáticas, entonces es preferible que ustedes busquen artículos que sean revisiones sistemáticas, ¿no? Eso es lo preferible. Pero también hay otra pirámide de evidencia. Es que muchas veces no tenemos tiempo de leer todos los artículos, ¿no? Quieren conocer cuál es el mejor tratamiento para determinada enfermedad, pero no tenemos tiempo, entonces tenemos que también conocer esta pirámide de evidencia. Los estudios primarios al final están en la base. Los estudios primarios, o sea, los ensayos clínicos, aquí los ensayos clínicos están en la base, ¿eh? Los ensayos clínicos, los estudios de cohorte, los casos y controles, y todos los otros estudios están acá, los estudios en la base. Más arriba están la sinopsis, o sea, los resúmenes de estos estudios originales. Hay algunos artículos que resumen y discuten la calidad de estos estudios. Por ahí hay artículos que describen y explican, y sobre todo discuten la calidad de estos estudios, señalan de cuáles eran sus limitantes. Alguien que no conoce al respecto puede enterarse, ¿no? Luego más arriba están las síntesis, que son las revisiones sistemáticas, ¿no? Que hemos visto hace un rato.
La sinopsis de síntesis, lo que hace un ratito nos preguntó su compañera, también tiene que ver con esto, con resúmenes de las revisiones sistemáticas, pero también incluye comentarios sobre la calidad y aplicabilidad de estas revisiones sistemáticas. Muchos no conocemos los tecnicismos que tienen las revisiones sistemáticas, por eso estos tipos de artículos resumen y explican qué tan buenas son estas revisiones sistemáticas. Por ahí hay algunos artículos al respecto. Y mucho más arriba están los sumarios, que son los que incorporan evidencias de estudios primarios y síntesis, ¿no? Aquí tenemos las guías de práctica clínica, obviamente las guías de práctica clínica bien hechas, el UpToDate, el Dynamite, hay varios síntesis sumarios de evidencias, los cuales están disponibles, ¿no? Y el nivel más alto son los sistemas, ¿no? A través de sistemas informatizados que enlazan la historia clínica con las mejores evidencias disponibles, ¿no? Y se actualiza diariamente, ¿no? Imagínense tener a tu paciente ahí atendiendo con la historia clínica, está evolucionando mal y el mismo historia clínica te alerta y te dice, por si acaso existe este tratamiento, con este tratamiento ese sería más adecuado. 98% de probabilidad que el paciente va a mejorar. Imagínense, ¿no? Inclusive ahora que está de moda la inteligencia artificial, te dice cuál es el mejor tratamiento. Ya ustedes lo toman o lo dejan, ¿no? Entonces, eso es lo que se aspira a futuro, ¿no? Y ahí dirán, el final de los médicos, ¿no? Sabemos que ese era el futuro. Pero eso es esa es la pirámide de evidencia.